Toneladas de metanfetaminas escondidas bajo el ring de entrenamiento, sacos de boxeo repleto de armas de alto calibre. Un gimnasio que, en lugar de ser un templo del deporte, era una fachada para el crimen organizado. Esto no es el guión de una película de acción, es lo que encontraron las autoridades lideradas por Omar García Harfuch en el cateo al gimnasio de Julio César Chávez Jr. en Los Ángeles, California. Tras su detención en Estados Unidos, lo que parecía un simple operativo de rutina se convirtió en un golpe directo al corazón de una red criminal con conexiones al cártel de Sinaloa. Pero, ¿cómo llegaron las autoridades hasta ese ring? ¿Qué pistas los llevaron a descubrir un arsenal y droga valuados en millones de dólares? Y sobre todo, ¿cómo es que el hijo de una leyenda del boxeo mexicano terminó en el ojo del huracán? Vamos a desglosar esta historia paso a paso, porque lo que empezó como un rumor en redes sociales terminó siendo un caso que abrió demasiadas puertas al inframundo. Era la madrugada del 15 de enero de 2025, cuando un convoy de vehículos blindados con agentes de la DEA y elementos mexicanos coordinados por Omar García Harfuch rodeó un gimnasio en un barrio discreto de Los Ángeles. No era un lugar cualquiera. Este era el sitio donde Julio César Chávez Jr. entrenaba, un espacio que él mismo había promocionado en redes sociales como su fortaleza personal. Pero esa noche los reflectores no estaban sobre un cuadrilátero de entrenamiento, sino sobre un operativo meticulosamente planeado. Harfuch, conocido por su mano dura contra el crimen organizado en México, había cruzado la frontera para liderar una misión que llevaba meses en preparación. Los agentes no perdieron tiempo. Con órdenes judiciales en mano, derribaron las puertas del gimnasio y comenzaron a registrar cada rincón. Lo que encontraron superó todas las expectativas. Bajo el ring, en un compartimiento oculto que requirió herramientas especiales para abrirse, hallaron paquetes y más paquetes de metanfetamina, 2 toneladas en total, envueltas con precisión quirúrgica para evitar cualquier filtración. Pero eso no fue todo. Al inspeccionar los sacos de boxeo que colgaban en el área de entrenamiento, los agentes descubrieron que varios estaban rellenos no de arena, sino de armas, pistolas, rifles de asalto, incluso granadas. Era un arsenal digno de un grupo criminal de alto calibre, no de un gimnasio de boxeo. El operativo no fue un golpe de suerte. Meses atrás, la Unidad de Inteligencia Financiera de México y la DEA habían detectado movimientos sospechosos en cuentas bancarias vinculadas a socios de Chávez Jr., transferencias millonarias a paraísos fiscales, compras de propiedades sin justificar y un tren de vida que no cuadraba con los ingresos de un boxeador en declive. Pero lo que realmente puso a las autoridades en alerta fueron las publicaciones en redes sociales. Videos de Chávez Jr. mostrando autos de lujo, relojes de diseñador y fiestas privadas en yates comenzaron a levantar las cejas. No eran solo excesos de un deportista famoso, eran señales de algo mucho más turbio. Julio César Chávez Jr. no es cualquier nombre. Hijo de la leyenda del boxeo mexicano, creció bajo los reflectores con el peso de un apellido que simboliza esfuerzo y triunfo. Pero en los últimos años su carrera había tomado un rumbo errático. Derrotas en el ring, problemas personales y una presencia cada vez más ostentosa en redes sociales lo alejaron de la imagen de su padre. Mientras el mundo lo veía como un boxeador en declive, otros ojos, los de las autoridades, lo observaban como un posible eslabón en una cadena criminal. En Instagram y TikTok, Chávez Jr. no escatimaba en mostrar su vida de lujos. Un video lo captaba manejando un Lamborghini por las calles de Los Ángeles. En otro presumía un reloj Audemars Piguet valuado en cientos de miles de dólares. Sus publicaciones llenas de billetes y champaña parecían inofensivas para sus seguidores, pero para las autoridades eran pistas. En un país donde el crimen organizado y la opulencia suelen ir de la mano, cada post era una bandera roja. Y no estaban equivocados. La conexión con el cártel de Sinaloa no era un rumor cualquiera. Informes de inteligencia sugerían que el gimnasio no solo era un lugar de entrenamiento, sino un punto estratégico para el almacenamiento y distribución de droga. El cártel de Sinaloa, conocido por su capacidad para infiltrarse en todos los sectores, había encontrado en Chávez Jr. una figura ideal. Alguien con fama, acceso a círculos exclusivos y sobre todo, un hombre que desviaba sospechas.
pero lo que no calcularon fue que las mismas redes sociales que usaban para presumir serían su talón de Aquiles. Volvamos al operativo. Esa noche el gimnasio estaba vacío, pero las cámaras de seguridad captaron cada movimiento de los agentes. Mientras un equipo desmantelaba el ring, otro revisaba los sacos de boxeo. Uno de los agentes notó que un saco pesaba más de lo normal. Al cortarlo, cayeron al suelo varias pistolas Glock y un rifle AR-15. La escena se repitió con otros sacos. En total encontraron 30 armas, incluidas algunas con números de serie borrados, un sello distintivo del mercado negro. El hallazgo bajo el ring fue aún más impactante. Los paquetes de metanfetaminas estaban organizados en bloques de 1 kilogramo, envueltos en plástico y cinta adhesiva. Los agentes estimaron que el cargamento tenía un valor en la calle de más de $20 millones. Pero no solo era la cantidad, sino la sofisticación del escondite. El compartimiento bajo el ring estaba diseñado con un mecanismo de apertura que solo podía activarse con una combinación específica, lo que indicaba que no era una operación improvisada, sino parte de una red bien estructurada. Harfuch, desde un puesto de mando improvisado, coordinaba cada detalle. Su presencia no era casual. Como titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en México, había liderado operativos contra el cártel de Sinaloa en el pasado, y su experiencia era clave para garantizar que el cateo no solo fuera exitoso, sino que también sentara un precedente. Junto a él, agentes de la DEA recopilaban evidencia fotográfica y documental, mientras un equipo forense analizaba huellas dactilares y residuos en el lugar. Pero el gimnasio no fue el único objetivo. Al mismo tiempo, las autoridades catearon una mansión en Malibú, vinculada a Chávez Jr. Ahí encontraron más pistas. Documentos que detallaban transferencias bancarias a cuentas en las Islas Caimán, pasaportes con sellos de países sudamericanos y una caja fuerte con $500,000 en efectivo. Todo apuntaba a un esquema de lavado de dinero que iba mucho más allá del boxeo. El cártel de Sinaloa no es un novato en el juego del crimen organizado. Con décadas de experiencia, ha perfeccionado el arte de operar bajo el radar, utilizando desde empresas fantasma hasta figuras públicas como fachada. En el caso de Chávez Jr., las autoridades sospechan que su gimnasio era un punto de almacenamiento temporal, un lugar donde la droga llegaba desde México para luego distribuirse en el mercado estadounidense. Las armas, por su parte, eran un respaldo para proteger el cargamento y a los operadores en caso de un enfrentamiento. Pero, ¿cómo se conecta Chávez Jr. con el cártel? Según fuentes cercanas a la investigación, todo comenzó con una deuda. Años atrás, tras una racha de malas decisiones financieras, Chávez Jr. habría buscado inversionistas para mantener su estilo de vida. Ahí entraron figuras ligadas al cártel, que le ofrecieron dinero a cambio de favores. Al principio eran tareas menores: permitir que ciertas personas se entrenaran en su gimnasio, organizar fiestas privadas para clientes importantes. Pero con el tiempo, los favores se volvieron más serios, hasta que el gimnasio se convirtió en un centro de operaciones. Las redes sociales jugaron un papel crucial en este esquema. Cada publicación de Chávez Jr. mostrando lujos servía como una cortina de humo, una manera de justificar ingresos que no venían del boxeo. Pero también era una señal para sus socios criminales. El negocio seguía en marcha. Sin embargo, lo que parecía una estrategia perfecta terminó siendo su perdición. Los algoritmos no mienten, y las autoridades, con herramientas de inteligencia digital, rastrearon cada movimiento, cada post, cada conexión. Tras el cateo, algo cambió. Las cuentas de redes sociales de Chávez Jr., que antes eran un desfile constante de autos, joyas y fiestas, se quedaron en silencio. No más videos entrenando en el gimnasio, no más historias presumiendo su vida en Los Ángeles. Su perfil, que alguna vez tuvo millones de seguidores pendientes de cada publicación, parecía congelado en el tiempo. Y no era solo él. Amigos cercanos, socios y hasta algunos familiares comenzaron a borrar fotos, desactivar comentarios y, en algunos casos, eliminar sus cuentas por completo. Este silencio no fue casual. Según reportes, los abogados de Chávez Jr. le recomendaron mantener un perfil bajo mientras se preparaba su defensa. Pero el daño ya estaba hecho.
Las imágenes de los paquetes de metanfetaminas y las armas encontradas en el gimnasio se filtraron a los medios, y las redes sociales explotaron con especulaciones. ¿Era Chávez Jr. una víctima del sistema? ¿Un peón en un juego más grande? ¿O un operador clave del cártel? Las preguntas se multiplicaban, pero las respuestas seguían en el aire. Mientras tanto, las autoridades seguían atando cabos. El cateo no fue el final, sino el comienzo de una investigación más amplia. Los documentos encontrados en la mansión de Malibú apuntaban a una red de lavado de dinero que involucraba a varias figuras del entretenimiento y el deporte en Estados Unidos y México. Nombres que antes parecían intocables ahora estaban bajo la lupa, y el caso de Chávez Jr. se convirtió en un símbolo de cómo el crimen organizado se infiltra en los círculos más insospechados. Si te está gustando esta historia y quieres seguir descubriendo los secretos detrás de los casos más impactantes del crimen organizado, suscríbete al canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir destapando estas historias que nadie más se atreve a contar. Dale like y activa la campanita para no perderte nada. El caso de Chávez Jr. no es aislado. El cártel de Sinaloa ha demostrado una y otra vez su habilidad para adaptarse a los tiempos modernos. Si antes sus operaciones se limitaban a rutas de tráfico y laboratorios clandestinos, ahora han encontrado en las redes sociales una herramienta perfecta para expandir su influencia. Influencers, deportistas y celebridades se han convertido en piezas clave en su estrategia, no solo para lavar dinero, sino para proyectar una imagen de poder y legitimidad. En el mundo digital, el cártel opera con una sutileza que roza lo genial. Un video de una fiesta en un yate no es solo una fiesta, es una transacción disfrazada. Una publicación mostrando un auto de lujo no es solo vanidad, es una señal para los socios. Y un gimnasio como el de Chávez Jr. no es solo un lugar de entrenamiento, es un nodo en una red global de crimen. Esta infiltración en el mundo del espectáculo y el deporte no es nueva, pero nunca había sido tan visible ni tan expuesta por las propias víctimas de su ambición: las redes sociales. El caso también pone en la mesa una verdad incómoda. En México y cada vez más en Estados Unidos, el crimen organizado está en todas partes, desde las calles de Culiacán hasta los gimnasios de Los Ángeles. Sus tentáculos llegan a lugares que nadie imaginaría. Y mientras las autoridades luchan por desmantelar estas redes, el cártel sigue evolucionando, encontrando nuevas formas de operar bajo el radar. Para Julio César Chávez, padre, el escándalo ha sido un golpe duro. La leyenda del boxeo, que siempre se ha presentado como un hombre de familia y un ejemplo de superación, ha guardado el silencio sobre el caso de su hijo. En redes algunos lo defienden, argumentando que no se puede culpar a un padre por las decisiones de su hijo. Otros, sin embargo, ven en esta historia una sombra sobre su legado, una prueba de que ni siquiera los más grandes están exentos de las garras del crimen. Para Chávez Jr. el futuro es incierto. Mientras las autoridades construyen su caso, él enfrenta no solo los cargos por tráfico de drogas y posesión de armas, sino el peso de un apellido que ahora está manchado. Sus seguidores, que alguna vez lo aplaudían en el ring, ahora debaten en redes sociales si era un genio incomprendido o un criminal disfrazado de deportista. Pero más allá de su destino personal, este caso es un recordatorio de cómo el crimen organizado puede infiltrarse en cualquier esfera, desde el deporte hasta las redes sociales. El cateo al gimnasio de Julio César Chávez Jr. no fue solo un operativo policial, fue una ventana al mundo oculto del crimen organizado. Bajo el ring, en los sacos de boxeo, en las cuentas bancarias y en las publicaciones de Instagram, se escondía una verdad que nadie quería ver. El cártel de Sinaloa no solo controla las calles, sino también los reflectores. Y mientras las autoridades siguen desentrañando esta red, una cosa queda clara: en el juego del crimen, nadie está a salvo, ni siquiera los hijos de las leyendas. El 2 de julio de 2025, en Studio City, California, la vida de un ícono del boxeo mexicano cambió para siempre. Julio César Chávez Jr., el hijo de la leyenda, fue detenido en un operativo que parece sacado de una película de acción. Pero esto no es ficción, es real. Y lo que se descubrió tras su captura es tan inquietante que podría redefinir lo que creíamos saber sobre el narco, el deporte y las conexiones transnacionales.
La detención no fue un golpe de suerte. Fue el resultado de una investigación que cruzó fronteras, involucró agencias internacionales y destapó una red que nadie esperaba. Prepárate, porque esta historia no solo te va a sorprender, sino que te va a dejar pensando. ¿Hasta dónde llega el poder del cártel de Sinaloa? La tarde del 3 de julio, un video se viralizó en X, subido por el periodista estadounidense Matthew Seedorf. En las imágenes se ve a Chávez Jr. junto a una camioneta azul, rodeado por los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Los oficiales lo registran, le hacen preguntas, le colocan una cadena alrededor de la cintura y lo esposan. Él, tranquilo pero visiblemente tenso, indica que lleva su celular en un bolsillo. Los agentes revisan que no porte armas. El escenario es una calle residencial en Studio City, justo afuera de su casa, pero lo que parecía un arresto por un problema migratorio, pronto se convirtió en algo mucho más grande. Según las autoridades estadounidenses, Chávez Jr. ingresó en Estados Unidos en agosto de 2023 con una visa de turista B2 que venció en febrero de 2024. Pero eso es solo la punta del iceberg. En México, la Fiscalía General de la República, FGR, ya había emitido una orden de aprehensión en su contra desde marzo de 2023 por delincuencia organizada y tráfico de armas. Sí, escuchaste bien. El hijo de Julio César Chávez, el orgullo de Culiacán, vinculado al cártel de Sinaloa. La captura no fue un evento aislado. Fue el clímax de una investigación de 14 meses liderada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México, en colaboración con el ICE y la DEA. Todo comenzó con una pista anónima, un correo encriptado interceptado en una red oscura, donde se mencionaba a un nombre en clave: el heredero. Al principio los analistas pensaron que se trataba de un operador financiero del cártel, pero cuando cruzaron los datos con registros migratorios, transferencias bancarias y movimientos en redes sociales, el nombre de Julio César Chávez Jr. apareció como un relámpago. No era un error, era una conexión que nadie quería creer, pero que los documentos no podían negar. La operación para capturarlo fue un ejercicio de precisión. A las 6 de la tarde del 2 de julio, un equipo táctico del ICE rodeó su residencia en Studio City. No hubo disparos, no hubo resistencia. Chávez Jr. salió de su casa, quizás pensando que se trataba de un malentendido. Pero los agentes ya tenían todo listo: drones vigilando la zona, vehículos blindados en puntos estratégicos y un perímetro de seguridad que impedía cualquier escape. Dentro de la casa, lo que encontraron no era el hogar de un boxeador retirado, sino un centro de operaciones encubierto. Cajas fuertes con más de $1 millón en efectivo, documentos con rutas de trasiego de armas desde Arizona hasta Sinaloa, y un teléfono satelital que aún emitía señales a un servidor en México. Pero lo más inquietante fue una libreta. En ella, nombres, fechas, cantidades. Una contabilidad meticulosa que detallaba pagos a funcionarios en ambos lados de la frontera, sobornos a policías locales y transferencias a cuentas en las Islas Caimán. Todo firmado con una inicial: J. La detención de Chávez Jr. no solo fue un golpe al cártel de Sinaloa, sino una señal de que las autoridades mexicanas, lideradas por el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, están dispuestas a ir tras peces gordos, sin importar su fama o su apellido. Pero aquí viene el giro. Mientras los agentes esposaban al boxeador en Culiacán, Sinaloa, el cártel ya estaba en movimiento, como si alguien les hubiera avisado. Horas después de la captura, un convoy de camionetas artilladas bloqueó la carretera Culiacán-Mazatlán. Hombres armados incendiaron vehículos y dispararon al aire. Un mensaje claro: seguimos aquí. La rapidez de la reacción levantó sospechas. ¿Quién filtró la operación? ¿Había alguien dentro del gobierno o incluso dentro del equipo de Harfuch trabajando para el cártel? Para entender cómo un campeón del ring terminó enredado con el narco, hay que retroceder. Julio César Chávez Jr. no es solo el hijo de una leyenda, es un hombre que creció bajo una presión inmensa. Desde pequeño los reflectores lo siguieron. Su padre, el gran Julio César Chávez, fue un símbolo de México, un hombre que puso el nombre del país en alto. Pero para el hijo, la sombra del padre fue tanto un privilegio como una carga. Su carrera como boxeador fue sólida, pero nunca alcanzó las alturas de su progenitor.
Títulos mundiales, sí, pero también escándalos, problemas con el dopaje, derrotas inesperadas y una vida personal marcada por altibajos. En 2017, tras una pelea perdida contra Canelo Álvarez, Chávez Jr. comenzó a alejarse del ring. Las luces del boxeo se apagaron, pero otras puertas se abrieron. Culiacán, su tierra natal, siempre ha sido el epicentro del cártel de Sinaloa. Crecer ahí significa convivir con el narco, quieras o no. No es un secreto que la familia Chávez tiene raíces profundas en Sinaloa, y aunque el patriarca siempre mantuvo una imagen limpia, los rumores sobre conexiones con el crimen organizado nunca dejaron de circular. Para Chávez Jr., la tentación llegó en un momento de vulnerabilidad. Según fuentes cercanas a la investigación en 2019, un operador del cártel conocido como El Contador se acercó a él. La oferta era simple: usar su fama y sus contactos para facilitar movimientos en Estados Unidos. A cambio, protección, dinero y un regreso al lujo que el boxeo ya no le daba. Chávez Jr., dicen, no lo pensó mucho. Una reunión en un rancho en las afueras de Culiacán selló el trato. Desde entonces su vida cambió. Viajes frecuentes a Los Ángeles, Las Vegas y Phoenix. Reuniones con empresarios que, en realidad, eran prestanombres del cártel. Su visa de turista le permitía entrar y salir de Estados Unidos sin levantar sospechas. Pero no era solo un mensajero. Los documentos encontrados en su casa muestran que Chávez Jr. se convirtió en una pieza clave. Coordinaba el trasiego de armas compradas en ferias de armamentos en Arizona, armas que luego cruzaban la frontera hacia Sinaloa. También facilitaba pagos a funcionarios corruptos en California, desde policías locales hasta agentes de aduanas. Su nombre, su carisma y su estatus de celebridad eran el pase perfecto para abrir puertas que otros no podían tocar. Pero no todo era glamour. La vida de Chávez Jr. en California estaba lejos de ser tranquila. Según vecinos de Studio City, su casa era un ir y venir de vehículos de lujo, hombres armados y fiestas que duraban hasta el amanecer. Los reportes policiales locales registraron al menos 3 visitas de patrullas por quejas de ruido en 2024, pero nunca se actuó. ¿Por qué? Porque alguien siempre intervenía. Un abogado, una llamada, un soborno. Chávez Jr. vivía en una burbuja de impunidad, protegido por el cártel y por su propia fama. Pero esa burbuja reventó el 2 de julio. La investigación que llevó a su captura comenzó con un error. En noviembre de 2023, un cargamento de armas fue interceptado en Nogales, Arizona. Entre los rifles y las granadas, los agentes encontraron un recibo con un número de teléfono. Ese número llevó a un contacto en Los Ángeles, y de ahí a una red de comunicaciones encriptadas. Los analistas de la DEA rastrearon las señales hasta un servidor en Culiacán, donde el nombre de El Heredero apareció por primera vez. Durante meses los agentes monitorearon cada movimiento de Chávez Jr., sus llamadas, sus viajes, sus reuniones. Cada paso lo acercaba más a la trampa, pero también revelaba algo más grande. No actuaba solo. Había hombres, muchos nombres, en su libreta. Políticos mexicanos, empresarios estadounidenses, incluso un agente de la DEA que ahora está bajo investigación. Omar García Harfuch, el hombre detrás de la operación, no es un desconocido en la lucha contra el narco. Como secretario de Seguridad ha enfrentado al cártel de Sinaloa con mano dura, pero también con inteligencia. Su estrategia: atacar las finanzas y las conexiones políticas del cártel. La captura de Chávez Jr. fue un mensaje directo a los líderes de Sinaloa, especialmente a los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, conocidos como los Chapitos. Harfuch sabía que detener a una figura como Chávez Jr. no solo era un golpe operativo, sino un golpe mediático. Pero también sabía los riesgos. El cártel de Sinaloa no perdona traiciones, y aunque Chávez Jr. no era un capo, era un activo valioso. Su captura desató una tormenta. En las 24 horas siguientes al arresto, el cártel respondió con furia. Además del bloqueo en Culiacán, se reportaron enfrentamientos en Tijuana y Ciudad Juárez. Un almacén en Phoenix, vinculado a la red de Chávez Jr., fue incendiado, destruyendo evidencia clave. En redes sociales circularon amenazas contra Harfuch y su equipo, pero el secretario no retrocedió. En un comunicado breve, la Secretaría de Seguridad confirmó la detención y aseguró que los trámites para la extradición de Chávez Jr. a México ya están en marcha.
La FGR, por su parte, prepara cargos que podrían mantenerlo tras las rejas por décadas: delincuencia organizada, tráfico de armas y lavado de dinero. Sin embargo, la historia está lejos de terminar. Los documentos encontrados en la casa de Chávez Jr. abren una caja de Pandora. Entre los nombres en su libreta hay rumores de un diputado federal sinaloense, un exalcalde de Tijuana y un empresario de bienes raíces en San Diego. Las autoridades mexicanas y estadounidenses trabajan contra reloj para verificar cada pista, pero la presión es enorme. En México, la oposición acusa al gobierno de usar la detención como cortina de humo para desviar la atención de otros problemas. En Estados Unidos, los medios especulan sobre un posible acuerdo entre Chávez Jr. y la DEA para delatar a sus contactos. Y en Culiacán, los rumores dicen que los Chapitos ya buscan un reemplazo para el heredero. Mientras tanto, la familia Chávez guarda silencio. Julio César Chávez padre, visiblemente afectado, emitió un breve mensaje en X. Confío en la justicia y en mi hijo. Pido respeto para nuestra familia. Pero las redes no perdonan. Los memes, las burlas, las teorías conspirativas inundan X, desde quienes lo llaman traidor hasta quienes lo defienden como una víctima de un montaje. Lo cierto es que la imagen de Chávez Jr., esposado y rodeado de gentes, ha dado la vuelta al mundo. El hijo del campeón, el orgullo de Sinaloa, ahora es un símbolo de cómo el narco puede infiltrarse en los lugares más inesperados. Suscríbete si te gusta el video. Esta historia está llena de giros y cada día trae nuevas revelaciones. Quédate con nosotros para seguir desentrañando este caso. Volvamos a la escena de la captura. Imagina la tensión. Los agentes del ICE con chalecos antibalas, rodeando la casa, los drones zumbando en el cielo. Chávez Jr. parado junto a su camioneta, sabiendo que no hay salida. Pero lo que no vio venir fue la magnitud de la evidencia en su contra. Los documentos incautados no solo lo incriminan a él, sino que dibujan un mapa del poder del cártel de Sinaloa en Estados Unidos. Rutas de trasiego, nombres de contactos, cuentas bancarias, todo estaba ahí en su propia casa. Y aunque él no era el cerebro de la operación, era una pieza clave, un puente entre el cártel y el mundo legítimo. La pregunta que todos se hacen ahora es, ¿cómo cayó tan bajo? Chávez Jr. no necesitaba el dinero del narco. Su carrera, aunque no tan brillante como la de su padre, le dejó millones. Su nombre era una marca, pero la ambición, la presión y quizás la necesidad de probarse a sí mismo lo llevaron por un camino sin retorno. En Sinaloa, el narco no solo ofrece dinero, ofrece poder, respeto y una vida que el ring ya no podía darle. Y él lo tomó. Pero no todo es tan simple. Fuentes cercanas a la investigación sugieren que Chávez Jr. no entró al juego por gusto, sino por presión. En 2020, tras un problema financiero con un promotor en Las Vegas, el cártel le ofreció ayuda. Esa ayuda vino con un precio: lealtad absoluta. Desde entonces, él era un hombre marcado. Cada movimiento, cada viaje, cada llamada, estaba vigilado. No era libre, era un peón en un tablero mucho más grande. La captura de Chávez Jr. también pone en la mira a Omar García Harfuch. El secretario de Seguridad se ha ganado enemigos poderosos, no solo en el cártel, sino en la política mexicana. Su estrategia de ir tras las conexiones de alto perfil como esta lo convierte en un héroe para unos y en una amenaza para otros. En los pasillos del poder se rumora que Harfuch tiene una lista de nombres, una lista que podría sacudir al país. Pero también se dice que cada paso que da lo acerca más a un atentado. El cártel de Sinaloa no olvida, y Harfuch lo sabe. En el ámbito internacional, la detención ha generado reacciones encontradas. En Estados Unidos, la DEA celebra el golpe, pero también enfrenta preguntas incómodas. ¿Cómo es posible que un agente suyo esté en la libreta de Chávez Jr.? En Europa, agencias de inteligencia rastrean las cuentas en las Islas Caimán, buscando conexiones con redes de lavado de dinero. Y en México, la FGR enfrenta un dilema. Si Chávez Jr. habla, podría destapar una red que alcanza a figuras intocables, pero si calla, podría negociar un trato que lo salve. Mientras tanto, en las calles de Culiacán la vida sigue. Las camionetas blindadas patrullan las carreteras, los halcones vigilan desde las esquinas, y el cártel se reorganiza. La caída de Chávez Jr. es un golpe, pero no un knockout.
El cártel de Sinaloa ha sobrevivido a la captura del Chapo, a la extradición de capos, a operativos militares. Y aunque los chapitos enfrentan ahora una presión sin precedentes, su poder sigue intacto. La pregunta es, ¿quién será el próximo en caer? Esta historia no termina con la captura de Chávez Jr. Es solo el comienzo. Los documentos en su casa, las grabaciones, los nombres en su libreta, todo apunta a una red que trasciende fronteras y sectores. Políticos, empresarios, policías, celebridades. Nadie está a salvo. Y mientras las autoridades deciden cómo proceder, el reloj sigue corriendo. Cada día sin respuestas es un día más para el que el cártel borre evidencias, mueva dinero, proteja a sus aliados. Cierro con una reflexión. La detención de Julio César Chávez Jr. no es solo la caída de un boxeador, es la respuesta de que el narco no respeta nombres, apellidos ni glorias pasadas. Es un recordatorio de que el crimen organizado no solo está en las calles, sino en los lugares donde menos los esperamos. En un ring, en una mansión, en una libreta con nombres que podrían cambiarlo todo. Suscríbete si te gustó el video y dime en los comentarios, ¿crees que Chávez Jr. hablará? ¿O crees que el cártel lo silenciará antes? Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos destapando los secretos del narco en México.